Buenas noches, querido licenciado. Vamos a hablar lo que es a continuación sobre la guía sobre clasificación en el deporte paralímpico. Esta guía lo que contiene, el principal propósito de lo que no tiene, es un propósito de difundir la clasificación en el deporte paralímpico. Entendemos por deporte paralímpico a los Juegos Olímpicos que se realizan para personas con discapacidad. Tenemos personas que tienen discapacidad auditiva, discapacidad física, discapacidad visual. Es lo que tratamos de buscar y explicar en lo que es esta presentación de esta guía. Tenemos varios bloques. El bloque verde, que es las bases de las clasificaciones, que describe las deficiencias elegibles de un acuerdo estándar del Comité Paralímpico Internacional. Tenemos el bloque rojo, que enfoca los deportes olímpicos de verano, incluidos programas oficiales como ya lo fueron los Juegos Olímpicos de Pekín en 2022 y de París 2024, que se van a realizar en este verano. Tenemos también el bloque azul de los deportes paralímpicos de invierno. En esta guía vamos a dar a conocer todas las discapacidades que van incluidas dentro de lo que es estos Juegos Olímpicos. Vamos a hablar sobre la información sobre la clasificación, organización internacional, nacional, atletismo, badminton, que esto va incluido en todas las discapacidades. El baloncesto en silla de ruedas, la bocha, el ciclismo, el esgrima en silla, goalball, hípica, que hacemos relación, actividades realizadas en el caballo, y el fútbol de 5. También me incluyo lo que es judo, natación, paragüismo, powerlifting, remo, rugby en silla, taekwondo, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, el tiro, tiro con arco, triatlón, voleibol sentados, curling en silla, esquí alpino, snowboard, hockey en hielo, esquí nórdico, y también vamos a hablar de lo que es en general. Vamos a hablar de lo que es principalmente lo que es la clasificación. Es un elemento único y distintivo en el deporte paralímpico, condicionado en el acceso como la práctica al deporte y condición. Hacemos referencia en esto porque el deporte paralímpico se ha visto influido bastante en estos últimos años, ya que vemos que las personas con discapacidad también tienen las mismas posibilidades de nosotros al participar en actividades deportivas. El hecho de ser una persona con discapacidad no te inmiscuye de trabajar en hacer deporte, en nada. Todos somos iguales, todos tenemos nuestra clasificación. También tenemos lo que son la clasificación, funcionalidad e incapacidad de la salud. Son los factores donde vienen incluidos los factores personales, factores conceptuales, los factores de entorno, actividades y participación. También hablamos desde dónde comienzan estos Juegos Olímpicos. En 1948 comienzan Stoke Medieval Games, que podríamos considerarlo como los primeros Juegos Olímpicos para las personas paralímpicas. Avanzan a los de 1988, que vienen siendo los segundos, ya con las consideraciones respectivas para las personas con discapacidad. Avanzamos en 1992 en Barcelona. 2007 lo consideramos y lo enfocamos en el primer código de clasificación del deporte en personas paralímpicas. De ahí avanzamos hasta el año 2015, donde va el segundo código, 2016, los estándares internacionales que ya involucra alrededor del mundo todas las personas que van a ir relacionadas a este deporte. Los modelos de buenas prácticas, que ya sabemos que las buenas prácticas van relacionadas con el buen vivir, las actividades relacionadas con personas con discapacidad. En el 2020 tenemos el Código Español de la Clasificación y el 2021, hace unos cuantos años atrás, el desarrollo de un nuevo código. También vamos a hablar sobre las posibilidades de la práctica en función a las deficiencias elegibles. Tenemos que los sistemas de clasificación sean diferentes en cada deporte paralímpico, salvo algunas excepciones donde prohíben los sistemas médicos, la deficiencia visual, una ceguera totalmente completa, no la podemos considerar porque al no poder enfocarnos en la ceguera, no podemos saber en qué términos van a poder ellos realizar dichas actividades. El proceso de clasificación es uno de los procesos más importantes, ya que debemos considerar el porcentaje de discapacidad que tiene una persona para poder involucrarlo dentro de un deporte. La clase de un deportista se asigna a través de una evaluación. Esta evaluación va a determinar el porcentaje y en qué deporte él puede ser desarrollado con total normalidad. Aquí vemos involucradas las deficiencias que son elegibles en un deporte paralímpico. Tenemos como primer punto la hipertonía.
que es un aumento hormonal del tono muscular y disminución de la capacidad del músculo para elongarse como resultado de una lesión, enfermedad o una condición de salud como parálisis cerebral. Tenemos también la treotosis, que se caracteriza por movimientos descontrolados e involuntarios, un desequilibrio total en la coordinación de los movimientos. También tenemos la ataxia, falta de coordinación de los movimientos musculares o control del movimiento voluntario, debido a una afectación neurológica como parálisis cerebral, una lesión cerebral, entre otras que se encuentran involucradas dentro de este. Tenemos la deficiencia de potencia muscular, que es en sí es la fuerza generada por los músculos, pero la vemos un poco decaída, ya que consideramos que un levantador de pesas levanta unos pesos considerables, pero al ser una persona con una discapacidad, ya sea severa o no sea así, la podemos considerar de una u otra manera. Tenemos la deficiencia en el rango pasivo. En el rango de movimiento movilidad de una o más articulaciones están permanentemente reducidos. Deficiencia de extremidades. Ya sabemos que puede haber deficiencia de extremidades, ya sea por algún tipo de enfermedad, alguna lesión o algún tipo de accidente. Esto debemos considerarlo, ya que debe haber una clasificación adaptada para esto. También encontramos la diferencia entre la longitud de las piernas. Nos vemos incluidos en esta discapacidad, ya que hay personas que no tienen la misma longitud en una pierna que en la otra, así que debemos considerar bastante esto. La baja estatura. La baja estatura no la podríamos considerar una discapacidad, pero al ser mencionada en lo que es el deporte paralímpico, es una afectación bastante grande, porque hay que considerar que no todos tienen la misma capacidad para realizar diferentes pruebas. La discapacidad intelectual. Esto ya vemos que es causada ya sea por alguna enfermedad, viene de nacimiento, problemas de salud variados. También encontramos lo que es la deficiencia visual. La deficiencia visual no solo viene incluida lo que es la falta de visión en un solo ojo o los dos ojos van incluidas, sino que también debemos considerarla porque hay personas que son totalmente ciegas, pero también ellas son independientes de lo que realizan. Entonces debemos considerar una de estas. Así que vamos a hablar de las federaciones internacionales. Tenemos el International Blind Sport Federation, el IPSA. Tenemos también el International Western and Input Sports Federation, la IWAS. En deportes paralímpicos, con su propia federación, tenemos el World Para Athletics, que es una de las más conocidas para las personas con discapacidad. Tenemos el International Wheelchair Basketball Federation, World Boccia, World Para Swimming, World Para Powerlifting y el International Wrestling Rugby Federation. Encontramos algunas varias más, como que es el World Shooting para Sport, el World Para Volley, el World Para Alpine Skiing, que es para la escalada en montaña, World Para Nordic Side Skiing, World Para Ice Hockey, World Para Snowboard. También tenemos deportes integrados en su federación internacional equivalente. Badminton World Federation, Union Cyclist International, Federation Equestre International, entre otras que podemos encontrar que van relacionadas con el deporte paralímpico. Dentro del deporte paralímpico podemos considerar que el atletismo es una de las características más importantes, porque encontramos un sinfín de pruebas dentro de lo que es el atletismo. Tenemos varios puntos, que son cuando las personas presentan una deficiencia de coordinación de severa a moderada, que afecta a las cuatro extremidades y el tronco. Encontramos lo que son ahí una mayoría de personas en silla de ruedas. Encontramos lo que es carreras de personas en silla de ruedas. También encontramos una deficiente coordinación de severa a moderada en tres o cuatro extremidades, pero suelen tener una función prácticamente normal, en brazos menos afectados. Esto debemos considerarlo porque es un punto bastante importante, ya que no por el hecho de estar totalmente paralizados de la cintura para abajo, no les impide hacer deporte a ellos. Ellos son personas que pueden realizar sus actividades normales, entonces debemos considerarlos también. Encontramos también presentan un déficit de fuerza en la región del hombro y dificultad para propulsar la silla, con extensión a los codos. Vemos esto va sobre todo en lo que es el ciclismo de silla de ruedas. Al ellos no tener la necesaria fuerza en lo que son la parte de los hombros y todo eso, vemos que esto les afecta bastante. Entonces debemos considerar una adaptación apta para ellos. Esto también usa sus hombros, codos, muñecas para propulsar y hay una fuerza muscular de los dedos,
de pobre a completa. Encontramos también varios otros puntos que son las carreras y saltos para atletas con hipertonia, ataxia y ateostosis, que ya esto fue mencionado anteriormente. Tenemos como punto que presentan afectación de las cuatro extremidades, siendo las inferiores las más afectadas. Vemos que no solamente ellos no solo totalmente pueden caminar, pueden tener algún tipo de desviación en ciertos grados, ya sea un grado bajo o sea un grado alto en sus piernas. Esto no les impide hacer cualquier deporte. Esto en la clasificación de la discapacidad para el deporte se la ha visto bastante afectado. Encontramos también lo que son carreras y saltos para atletas con baja estatura, donde hay dos clases dependiendo de la altura del cuerpo del atleta. El valor máximo de altura para esta clase es de 130 centímetros para hombres y 125 centímetros para mujeres, mientras que la medida máxima del brazo es de 57 centímetros para los hombres y de 57 centímetros para las mujeres. Con esto, ¿qué queremos dar a evidenciar? Que no por el hecho de tener una baja estatura o tener problemas de crecimiento hacen que la persona se vea imposibilitada de realizar cualquier actividad. Ya lo hemos mencionado en, en esta guía, que no por el simple hecho de tener algún tipo de discapacidad, ya sea física, sea visual, va a impedirles a ellos de realizar estas actividades. Ellos a la final pueden hacer las mismas actividades que nosotros. Sabemos que tendrán diferentes dificultades para hacerlo, pero tenemos que considerar ciertos puntos de esto que son los más importantes. Debemos considerar que todos tenemos las mismas posibilidades. El hecho de ser una persona con discapacidad no nos impide hacer las actividades que cualquier persona con sus capacidades normales, por decirlo de alguna manera, lo puede realizar. Debemos ver que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones que las demás personas. Nadie es mayor que nadie, nadie es mejor que ninguna de las personas. Todos tenemos defectos, algunos se ven más desarrollados que otros. Entonces debemos considerar ciertos problemas y ciertas afectaciones que se han visto a lo largo de nuestra vida cotidiana. Debemos considerarlo de la mejor manera y así adaptarnos de una manera mejor posible. Ya nos hemos dado cuenta en estos temas y ahora vamos a hablar con las carreras y saltos en competencias. También tenemos que en esta clase deportiva existen diferentes condiciones. Vemos que también hay personas con baja estatura, con personas con cierto grado de dificultad para caminar. Lo hemos considerado en varios puntos y uno de los puntos más importantes es que la altura de las vallas que encontramos no va a ser la misma para una persona con su estatura normal, por decirlo de alguna manera, a una persona con una discapacidad. Entonces debemos considerar estos puntos, ya que si una persona con discapacidad se va a sentir excluida de estos deportes, debemos considerarla de la mejor manera, porque a la final todos somos seres humanos, todos tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones. Entonces debemos ser empáticos con estas situaciones. Nadie es mejor que nadie, nadie es mayor que nadie. El hecho que tú tengas alguna discapacidad no te va a excluir de los demás, solo por eso. Así que este es mi punto de vista. La verdad que esta guía metodológica, perdón, nos ha hecho ver mejores maneras de poder explicar lo que es el deporte paralímpico. Nos ha hecho abrir un nuevo horizonte hacia lo que es el deporte y debemos considerarlo de la mejor manera. Así que muchas gracias. Excelente noche, profesor, y muchas gracias por prestar atención a mi presentación.